Buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles junto con mi compañera Alessandra Ramírez y su servidor Jorge Armando Chavarría el tema La dictadura de Augusto Pinochet en Chile, de 1973 a 1990. Ese trabajo busca analizar cómo un golpe de Estado se convirtió en una dictadura institucionalizada y cómo el poder militar logró transformar la estructura política, económica y social del país, bajo el discurso del orden, la seguridad y la modernización. ¿Cómo ascendió la dictadura? El 11 de septiembre de 1973, el sonido de los aviones Hawker Hunter sobre Santiago marcó el inicio del fin del gobierno constitucional de Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. Chile atravesaba una crisis económica profunda, una inflación superior al 500%, desabasto, huelgas empresariales y una polarización ideológica que dividía a la sociedad entre partidarios del socialismo y defensores del libre mercado. En ese contexto, las Fuerzas Armadas, apoyadas por sectores empresariales, conservadores y con el respaldo tácito de Estados Unidos, derrocaron al gobierno. Ese mismo día, Allende se negó a rendirse y pronunció su último discurso desde el Palacio de la Moneda antes de morir durante el asalto militar. Tras el golpe, se transformó la Junta Militar de Gobierno, integrada por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leicht y César Mendoza. El decreto Ley número 1, conocido como el Acta de Constitución de la Junta, declaró que ellos asumían el mando supremo de la nación, disolviendo el Congreso, suspendiendo la Constitución de 1925 y prohibiendo la actividad política. Pinochet, inicialmente el mismo más reciente del alto mando, se consolidó rápidamente como el líder absoluto. Su ascenso se basó en la construcción de una legalidad paralela, un marco de decretos ley que reemplazó al Congreso y transformó el uso de la fuerza en una forma de autoridad. Este punto llega a marcar la esencia de su proyecto: convertir la violencia en norma y la excepcionalidad en estabilidad. Periodo de la dictadura. Fases y consolidación. La dictadura de Pinochet no fue estática, evolucionó para perpetuarse bajo tres grandes fases: represión, institucionalización y consolidación. La primera fase, de 1973 a 1977, predominó la represión masiva. Se establecieron campos de detención, censura total y vigilancia. La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por Manuel Contreras, se convirtió en el instrumento principal de persecución política. Su misión: eliminar toda forma de oposición. Esta etapa fue de terror fundacional, en la que el régimen buscó borrar cualquier posibilidad de resistencia. La segunda fase, del año 1977 a 1980, comienza de la institucionalización del poder. La DINA fue reemplazada por la SNI y se inicia el proceso de redacción de una nueva constitución, coordinada por la Comisión Ortúzar, controlada por civiles afines al régimen. El plebiscito de 1980, celebrado sin padrón electoral ni observadores, dio el paso a la Constitución de 1980, una carta fundamental que legalizó la continuidad de Pinochet bajo un marco supuestamente democrático. La tercera fase, de 1981 a 1990. Pinochet asume la presidencia constitucional. El régimen se consolida con instituciones creadas para garantizar su permanencia: el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, la inamovilidad de mandos militares y un Senado parcialmente designado. A la par de esto, los Chicago Boys implementaban políticas neoliberales de privatización y apertura económica mientras el aparato represivo se mantenía activo. La dictadura se sofisticó. De la violencia abierta pasó a una legalidad controlada, donde la represión y el derecho se combinaron para sostener un mismo poder.
Comprender la dictadura chilena exige situarla en su contexto internacional. Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en escenario de confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Washington veía en cualquier gobierno socialista un riesgo geopolítico, y Chile no fue la excepción. La CIA financió campañas de desestabilización y favoreció el golpe de 1973 como parte de la doctrina de seguridad nacional, que concebía a los ejércitos como guardianes del orden interno frente al enemigo comunista. En este marco, Chile participó activamente en la Operación Cóndor, una red de colaboración entre dictaduras del Cono Sur, compuesta por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, para intercambiar información, capturar y eliminar opositores políticos. Esta coordinación transnacional hizo del terrorismo de Estado un sistema regional. Por otro lado, Pinochet buscó legitimidad internacional a través de su política económica liberal, ganando apoyo de organismos financieros y de sectores empresariales globales que veían en Chile un laboratorio de modernización capitalista. Ahora, el estilo personal de gobernar. El poder, el poder de Pinochet no se explica solo por las instituciones, sino por su estilo personal de gobierno, autoritario, calculado y profundamente jerárquico. Pinochet se percibía a sí mismo como la encarnación del Estado, un líder paternal que debía disciplinar a la nación. Su forma de gobernar se estructuró sobre tres pilares fundamentales. El primero de ellos, la centralización absoluta del poder. Todas las decisiones pasaban por él. Ningún ministro, militar o civil actuaba sin autorización. Su figura eclipsó a la Junta y se consolidó como presidente vitalicio del régimen. El segundo, el legalismo autoritario. Pinochet entendió que la fuerza debía vestirse de legalidad. Utilizó la Constitución de 1980 para institucionalizar el poder militar y presentarse ante el mundo como un gobernante legítimo. El discurso del respeto al orden jurídico fue una estrategia para encubrir la represión sistemática. Tercero, la tecnocracia económica. Con el apoyo de los economistas formados en Chicago, impulsó una transformación estructural del Estado, privatizaciones, reducción del gasto público y libera- liberalización del comercio. Este modelo convirtió a Chile en vitrina del neoliberalismo latinoamericano, mientras aumentaba la desigualdad y la concentración de las riquezas. El resultado de esto fue un régimen que combinó autoridad personal, eficiencia técnica y represión política, configurando una nueva forma de dominación moderna que se llama el autoritarismo tecnocrático. Y bueno, de mi parte sería todo, lo dejo con mi compañera Alessandra, que les platicará los 4 puntos clave para comprender la dictadura de Augusto Pinochet. Buenas tardes, mi nombre es Alessandra Ramírez Méndez y yo les voy a hablar de los 4 últimos puntos sobre la presentación acerca de la dictadura en Chile con Augusto Pinochet. Primero les voy a explicar pues prácticamente cuál fue la ideología de política del régimen. Bueno, ¿qué se implementó aquí? Primero se implementó una ideología autoritaria, nacionalista, anticomunista y neoliberal. Desde el ascenso de Pinochet con, pues obviamente el golpe de estado que ya se mencionó, este golpe de estado pues prácticamente se justificaba mucho en el entendido de salvar a Chile del comunismo. Es por eso que se identifica las ideologías anticomunistas, donde se instauró una dictadura militar que eliminó a las instituciones democráticas. Se eliminó el Congreso, se prohibieron partidos y se controló a la prensa. Asimismo, la Junta Militar impuso la ideología de la seguridad nacional. Esta ideología, esta ideología consistía prácticamente en ver al comunismo
como una amenaza tanto interna y externa, esto basado en los ideales de los Estados Unidos. Asimismo, se promovían valores conservadores como de la familia, de la religión y de la obediencia, y todo esto se justificaba con la represión como defensa en el orden. Asimismo, también se implementó en la política, bueno, más bien en la economía, la cuestión neoliberal. Y esto se implementó principalmente con los llamados estos. ¿Quiénes eran los Chicago Boys? Bueno, los Chicago Boys eran un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, basado principalmente en las ideologías de Milton Friedman. Estas medidas incluyeron principalmente, o más bien la función que tuvo este grupo fue aplicar un modelo neoliberal radical que redujo el papel del Estado, donde se hizo una privatización masiva, se aperturó el mercado, se recortó el gasto público y por supuesto hubieron muchísimas cuestiones, entre ellos se debilitó a los sindicatos y se promovió la flexibilidad laboral. Pues prácticamente esto en parte fue bueno para Chile. Sin embargo, esto transformó profundamente la estructura social del país, generando un crecimiento, pero también debido al crecimiento acelerado que se tuvo, también proliferó la desigualdad y la precarización laboral. Este, pues el resultado fue el crecimiento de la desigualdad en cuanto a la economía. Y este periodo se conoció como el milagro económico chileno. Pero la ideología de pinochetista, por así decirlo, influyó en la sociedad chilena al instaurar miedo y autocensura, ya que su dictadura principalmente se basaba en la represión a las personas que iban en contra pues de los ideales del líder, en este caso Augusto Pinochet. Y pues esto se legitimó mediante la Constitución de 1980, la cual estableció las bases legales del régimen y permitió su continuidad institucional bajo un control militar. Bueno, pasando al otro punto, ¿cuáles fueron los efectos de esta dictadura? Bueno, los efectos de la dictadura de Pinochet fueron profundos tanto en el ámbito político como social. Primero, existen más de registros de más de 3.000 muertes y más de 30.000 y desaparecidos y más de 30.000 torturados. Principalmente esto se debía a que personas que iban en contra del régimen eran principalmente pues torturadas debido al régimen autoritario y represivo. Y pues se instaló principalmente un sistema de persecución política, donde miles de personas fueron detenidas, torturadas, desaparecidas o exiliadas. Pues organismos como la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, y también la Central Nacional de Informaciones, pues fueron también responsables y cayeron en manos, pues ahora sí que del control militar que se tuvo, y pues fueron resultados de y fueron responsables de varias violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pues la dictadura prácticamente cambió la vida muchísimo socialmente, porque la vigilancia en medio de la represión marcaron la época. Las universidades fueron intervenidas, los sindicatos fueron controlados y prácticamente lo que se buscaba en este régimen era eliminar a toda gente que pudiera de manera lógica y pensante ir en contra pues del régimen. Asimismo también se limitó la libertad de prensa, como ya se había mencionado. Sin embargo, durante la época de 1980, pues se comenzaron a surgir las resistencias sociales organizadas,
que pues prácticamente eso se ha visto bastante. Primero pues con las marchas, las huelgas nacionales y las protestas masivas, conocidas como las jornadas de protesta nacional, que pues estas duraron de 1983 a 1986. Estas manifestaciones exigían el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Como se mencionó, pues nacieron tras las crisis económicas y la represión política, porque si hubieron crisis económicas pese al en consecuencia del gran crecimiento que hubo debido al modelo liberal que se había implementado. Incluyeron cacerolazos, barricadas, huelgas y apagones, y fueron iniciadas en la Confederación de Trabajadores del Cobre, y más de 20 jornadas con creciente apoyo social. El régimen respondió con represión, toque de queda y detenciones. Es por eso que existieron bastantes casos de tortura hacia personas en el país. Esto ocasionó que se debilitara la legitimidad del régimen y pues prácticamente muchísimas personas se unieron a la oposición que se hubo debido a esto. De hecho, existió una organización de derechos humanos que se llamaba Vicaria de la Solidaridad, y pues eran agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que pues jugaron un papel importante o fundamental en denunciar las pues, represalias y para mantener viva la memoria de las víctimas. Pero a pesar de la censura, pero sin embargo esto pues marcó muchísimo a las personas pues de aquella época. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál fue las razones del colapso del régimen? Bueno, ya habíamos visto varias consecuencias que ocurrieron debido a ciertas cosas. Por ejemplo, debido a la política neoliberal que pues se implementó, existió una creciente crisis económica y una creciente desigualdad social. También vimos en las cuestiones sociales pues el hecho de las represiones y de la instauración de la política militar pues se colapsaron, hicieron que pues el gobierno perdiera esa ingobernabilidad y al mismo tiempo perdiera esa legitimidad que anteriormente pues contaba, ¿no? Y pues ¿cuál fue el colapso? Bueno, pues primero pues la crisis económica de 1982, pues donde desempleados del 30% y el cierre de empresas. Pues prácticamente el desempleo aumentó y pues existieron cierres de empresas pues masivas. También estuvo el aislamiento internacional por violaciones de los derechos humanos. Evidentemente, como se violaban los derechos humanos, pues prácticamente estuvo pues ahora sí que el país estuvo exiliado, o más bien estuvo rezagado en cuestiones en cuestiones fuera del país. Protestas y huelgas generalizadas. Bueno, desde unos prácticamente pues desde que se iniciaron estas marchas pues se proliferaba que esta dictadura prácticamente no iba a durar durante mucho tiempo, y debido a esto Pinochet pues prácticamente convocó a una tipo pues prácticamente votación en la que pues se votaba si seguía su régimen o no, y pues en 1986 el atentado fallido contra Pinochet por el FPMR, y pues también existió la pérdida de apoyo militar y empresarial. Asimismo, también la ONU jugó un papel importante en la cuestión de los derechos humanos. Las huelgas obreras y las movilizaciones ciudadanas hicieron visible un amplio rechazo del régimen.
En 1988 se convocó un plebiscito que fue prácticamente el punto de inflexión o la gota que derramó el vaso. Fue convocada por el mismo Pinochet para validar su continuidad con el pueblo chileno, a la cual pues el 55% de la población votó que no. Este resultado fue producto de una amplia movilización democrática y de una campaña unitaria de la oposición bajo el lema "La alegría ya viene". Evidentemente, pues esto ocasionó pérdida del apoyo militar y empresarial y pues prácticamente se consolidó a sí mismo que ya no se quería tener este tipo de dictadura. Bueno, finalmente, ¿cómo se transitó a una democracia? Primero vamos con lo que ya habíamos mencionado anteriormente, el plebiscito de 1988. Asimismo, en 1989, Patricio Aylwin ganó las elecciones y pues la transición pactada fue que Pinochet mantuvo poder hasta 1998 y después pues fue revocado prácticamente por quien ganó las elecciones en ese momento, regresando así la democracia al país. También se creó la comisión de rating en 1991 para investigar los crímenes ocasionados durante esa dictadura y pues un retorno gradual de la democracia con reformas políticas donde se redujo más los componentes militares que se hubo anteriormente. Y pues Chile inició reconciliación y una reconstrucción pues democrática. Asimismo, pues también durante los primeros años de democracia se implementaron políticas, reconciliación y verdad, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o sea, el rating, como ya les mencionaron, que pues investigó los crímenes de la dictadura. Se caracterizó por ser esta transición de carácter pacífico y negociado. Fue más bien una cuestión más diplomática que una cuestión más violenta, lo que permitió una estabilidad política, pero también dejó pendientes temas de justicia y reparación para las víctimas del régimen, porque sí hubieron víctimas acerca de esta dictadura. Pero ¿qué podemos concluir, o más bien qué podemos concluir acerca de de esta dictadura? Bueno, la dictadura de Augusto Pinochet representó una ruptura radical en el orden democrático chileno, pasando de una democracia a una dictadura completa y autoritaria, y el establecimiento de un régimen autoritario de control militar y concentración del poder. El golpe de Estado de 1973 no solo derrocó a un gobierno legítimamente elegido, sino que también desmanteló las instituciones republicanas que habían caracterizado a Chile como una de las democracias más estables de América Latina. El régimen se sustentó en la represión sistemática de la oposición, el miedo social y la eliminación de la pluralidad política. Pinochet construyó así una estructura del poder basada en la Constitución de 1980, como ya se había mencionado, donde las Fuerzas Armadas actuaban como garantes del orden político. Políticamente, la dictadura transformó la cultura cívica chilena, debilitó los espacios de participación ciudadana y generó una crisis de representación política que duró más allá de 1990. Sin embargo, también incentivó el surgimiento de nuevos movimientos sociales, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos que fueron fundamentales para el retorno pacífico de la democracia. La altura de Pinochet dejó como un legado un país políticamente dividido, con instituciones reformadas para mantener la influencia militar, pero también con una sociedad civil fortalecida en su demanda de la libertad y justicia, y el proceso político posterior se construyó sobre esta tensión entre la memoria de la represión y los esfuerzos colectivos por construir una democracia plena. Sin embargo, todavía existen algunas personas en la actualidad que han dicho que la cuestión de la parte militar sí se tuvo en parte razón, pero hay algunos que no la aceptan. Aunque actualmente Chile se encuentra pues constituido por un presidente y se encuentra siendo un país democrático. Bueno, y eso sería todo de mi parte y de nuestra parte.
y muchas gracias por su atención.